1947. Se celebró la segunda sesión de la Conferencia Internacional de Comercio en Ginebra, bajo el patrocinio de la ONU. En ella se elaboró un proyecto, la Carta de Comercio Internacional, que se completó en la Conferencia de La Habana. La primera versión del GATT fue desarrollada durante la Conferencia sobre Comercio y Trabajo de las Naciones Unidas en La Habana, es referida como GATT 1947. El 30 de octubre de 1947 los países firman el Acuerdo General. Las conferencias se prolongaron hasta el 24 de marzo de 1948, cuando los países llegaron al acuerdo multilateral que emitió el documento llamado Carta de La Habana, o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, del inglés GATT. Los países socialistas advertían sobre los riesgos de la explotación imperialista. El GATT, su propósito más general es la gradual eliminación de los aranceles y de otras barreras al libre intercambio de bienes y servicios. Es así como se crea el GATT, que fue el primer tratado de libre comercio donde se aplican los principales objetivos del neoliberalismo, que es la liberalización del comercio, la desprotección comercial de los países y la eliminación de pagos de impuestos. Estados Unidos comienza a imponer paulatinamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El TIAR, también llamado Tratado de Río, es un acuerdo netamente defensivo, es decir, un pacto de defensa mutua interamericano firmado en Río de Janeiro. El área geográfica de acción del tratado comprende el continente americano y hasta 300 millas marinas de la costa, incluyendo la región entre Alaska, Groenlandia, en el norte, y en la zona ártica hasta las islas Aleutianas. En el sur las regiones antárticas, y los islotes de San Pedro y San Pablo y la isla Trinidad. Según el artículo 3. En caso de un ataque armado por cualquier estado contra un país americano será considerado como un ataque contra todos los países americanos, y, en consecuencia, cada una de las partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. La CIA tiene sus orígenes en la Oficina de Servicios Estratégicos, un servicio de inteligencia creado durante la Segunda Guerra Mundial para coordinar las actividades de espionaje y otras operaciones secretas contra las potencias del eje dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El Acta de Seguridad Nacional de 1947 estableció oficialmente la CIA, delimitando sus funciones y alcance. Este plan pretendía crear una poderosa agencia que centralizara y coordinara todos los servicios de inteligencia. También se propuso que la agencia tuviera autoridad para llevar a cabo operaciones subversivas en el extranjero, pero sin desempeñar funciones policiales o de orden público ni en Estados Unidos ni en el extranjero. La CIA es objeto de muchas críticas en relación con sus fallos en seguridad y contrainteligencia, sus errores en los análisis de datos, sus problemas de derechos humanos, sus investigaciones externas y desclasificación de documentos comprometedores, el intentar influir en la opinión pública mediante propaganda y los medios de comunicación, tráfico de drogas y mentir al Congreso. La CIA ha estado considerada como la agencia de inteligencia con mayor presupuesto del mundo y con mejores sueldos. La agencia ha sido reconocida por sus éxitos, como el programa Señor 71 y las operaciones en Afganistán en la década de 1980. Por otro lado, uno de sus fracasos más sonados fue cuando la CIA aseguró al presidente Truman que China no enviaría tropas a Corea el 13 de octubre de 1950. 6 días después, más de 1 millón de soldados chinos entraron en Corea, Guerra de Corea. La CIA fue muy criticada por no haber advertido sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001. La Comisión del 11S criticó la falta de coordinación e intercambio de información entre la CIA y el FBI en la prevención de atentados. Otro de los fallos de la CIA fue su incapacidad de prever la caída del Shah de Persia en Irán, aliado de Estados Unidos. En 2014, el director de la CIA, John O'Brien, pidió disculpas tras destaparse que la CIA había espiado a varios senadores pertenecientes al Comité de Inteligencia del Senado, que en ese momento investigaban los programas de tortura de la agencia. El informe sobre las torturas fue publicado, a pesar de que solo se desclasificó menos de un 10% de las más de 6.200 páginas de informe. Este informe del Senado reveló que la CIA engañó entre 2001 y 2009 a los miembros del Congreso y la Casa Blanca sobre la eficacia y alcance de sus brutales interrogatorios.
Las tácticas que la CIA emplea en sus misiones son objeto de polémica. En ocasiones estas tácticas han incluido torturas, asesinatos de civiles o de líderes políticos, financiación y entrenamiento de grupos y organizaciones que tratarían de derrocar gobiernos legítimos, experimentación con seres humanos y otros asesinatos selectivos. Las técnicas de tortura utilizadas por la CIA, interrogatorios reforzados, así llamados por la agencia, incluían el waterboarding, privación de sueño durante hasta una semana en posiciones incómodas, amenazas repetidas de muerte o de abusos sexuales al detenido o a sus familiares, alimentación rectal, desnudez, reclusión en celdas con insectos o ratas, walk-ins, baños helados, etc. El informe describía cómo algunos oficiales e interrogadores denunciaron la brutalidad de los métodos y quisieron detenerlos, pero los altos cargos los obligaron a continuar. La propia CIA aseguró al Congreso que los horrores que el mundo vio en la prisión de Abu Ghraib en Irak no eran nada en comparación con el comportamiento de los carceleros e interrogadores en las prisiones secretas. Las cárceles clandestinas de la CIA, Black Sites, son lugares en los que se desarrollan Black Ops, ilegales según la Constitución de Estados Unidos. La CIA posee una amplia red de cárceles por todo el mundo, fuera de cualquier jurisdicción. Son utilizadas principalmente para la reclusión de sospechosos dentro de la llamada guerra contra el terrorismo y de los llamados combatientes enemigos ilegales. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, admitió la existencia de estas prisiones durante un discurso del 6 de septiembre de 2006. Se estima que existen unas 50 cárceles clandestinas en 28 países de todos los continentes. La mayoría de ellas se encontrarían en países de Oriente Medio, en países africanos como Egipto, Libia, Marruecos o Djibouti, en la base naval estadounidense del atolón Diego García y la prisión de Guantánamo en Cuba, en países de Europa del Este, donde los gobiernos de esos países negaron las acusaciones, pero en diciembre de 2014, estas fueron confirmadas por el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos en su informe final. Estados Unidos habría usado 17 buques de su armada como prisiones para interrogar a los sospechosos de ser terroristas. La mayoría de estos buques estarían localizados en el Océano Índico. La existencia de estas prisiones fue confirmada por varios antiguos prisioneros y oficiales de las embarcaciones. En 2006, el Congreso de los Estados Unidos admitió que sus fuerzas habían detenido desde el año 2001 a unas 80,000 personas en todo el mundo, y que, de ellas, 26,000 aún seguían presas sin cargos, y 14,000 habían sido recluidas en cárceles secretas. La CIA está acusada de haber participado en el tráfico de drogas a nivel mundial, con el fin de obtener financiación para apoyar a diversos grupos por todo el mundo. La agencia ha negado siempre y rotundamente tales acusaciones. En la mayor parte de los casos, el rol de la CIA era de complicidad, tolerancia o estudiada ignorancia acerca del tráfico, no de culpabilidad directa. La CIA no manipulaba la heroína, pero proveía a los señores de la droga aliados con transporte, armas y protección política. En resumen, el rol de la CIA en el narcotráfico era de indirecta complicidad, más que de culpabilidad directa. La supuesta implicación de la CIA en el tráfico de drogas se sustenta principalmente en las extensas investigaciones realizadas por el profesor universitario Alfred W. McCoy y por el prestigioso periodista Gary Webb. McCoy, que llegó a testificar ante el Congreso, sostiene que a través de la conexión francesa, la CIA ayudó a introducir heroína desde el sudeste asiático, Triángulo de Oro, a los Estados Unidos a través de la compañía aérea Air America. También muestra la complicidad de la CIA con la mafia ítalo-estadounidense, en particular con Meyer Lansky o Lucky Luciano, quien habría ayudado a las tropas estadounidenses en Europa, gracias a sus contactos, a disminuir el poder de la resistencia italiana y francesa, compuestas en su mayoría por militantes izquierdistas. La CIA también habría financiado a capos de la droga y señores de la guerra, lo que habría creado un conflicto entre la guerra contra las drogas patrocinada por Estados Unidos y la Guerra Fría, en Birmania, Laos o Afganistán, en este último apoyando por ejemplo al señor de la guerra Gulbuddin Hekmatyar, líder del grupo armado Hezb Islami Gulbuddin. La trama también habría implicado el lavado de dinero,
McCoy señala al Banco Guggenheim y al Banco Internacional de Crédito y Comercio como los cómplices en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, dinero que más tarde habría ido destinado a armar a guerrillas anticomunistas, como la contra nicaragüense, por ejemplo, con Barry Seal, un narcotraficante estadounidense y piloto de la aeronave que realizó vuelos secretos de cargamento de la CIA. Webb explica en su libro Dark Alliance cómo la CIA cooperó con el narcotráfico, varios cárteles, sobre todo con el cartel de Medellín, para introducir crack en los barrios más deprimidos de las grandes metrópolis de Estados Unidos, lo que provocó unas tasas crecientes de consumo de drogas durante décadas. Los beneficios de su venta eran blanqueados y después enviados fundamentalmente a la contra nicaragüense que luchaba contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La primera intervención importante de la CIA ocurrió en Italia durante las elecciones generales de 1948. En aquellas elecciones, el Partido Comunista y el Partido Socialista se presentaron juntos, lo que constituía una posibilidad real de que ganaran las elecciones. Ante ello, la CIA, en colaboración con la derecha italiana, organizó una campaña contra la izquierda a través de cartas, programas de radio y publicaciones de libros y periódicos donde advertían a los italianos de las nefastas consecuencias que traería una victoria del comunismo. De 1950 a 1973 la CIA realizó una serie de programas ilegales y clandestinos en los que se experimentaba con seres humanos, en ocasiones en contra de su voluntad, para lograr el control mental de los individuos mediante el uso de drogas, medicamentos y otros químicos y más tarde aplicar estas tácticas a programas de interrogatorio y tortura. Estos programas tuvieron lugar en universidades, fundaciones de investigación, hospitales y cárceles tanto de Estados Unidos como de Canadá, y contó con la participación de empresas farmacéuticas, como Sandoz, actual Novartis. El más célebre de estos programas fue MKUltra, que sería posteriormente investigado y sacado a la luz por la Comisión Rockefeller y el Comité Church del Senado. En 1954, la CIA orquesta el derrocamiento de gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz en Guatemala. Siguieron casi 40 años de violencia y represión que culminaron en la política de tierra arrasada de los años 80. Más de 150.000 personas perdieron la vida. El golpe de Estado sucedió debido a que Arbenz había nacionalizado la firma estadounidense United Fruit Company. En 1961, la CIA dio luz verde a una operación armada conocida como la invasión de la Bahía de Cochinos, a principios de su presidencia, en un intento fallido para derrocar el gobierno cubano de Fidel Castro. Una brigada de mercenarios entrenados y dirigidos por Estados Unidos, y con apoyo aéreo y logístico norteamericano, intenta derrotar a la revolución iniciada en 1959 en Cuba. Los invasores son derrotados en menos de 72 horas en Playa Girón y Playa Larga, escenarios del desembarco de fuerzas cubanas en el exilio, integradas en la denominada Brigada 2506. La operación fallida llevó a Kennedy a criticar a la CIA y un reporte de The New York Times citó a Kennedy diciendo que él quería quebrar a la CIA en miles de piezas y lanzarlas al viento. Allen Welsh Dulles fue director de la CIA durante los primeros años de la Guerra Fría. Supervisó el golpe de Estado iraní de 1953, el golpe de Estado guatemalteco de 1954, el programa de aviones Lockheed U-2, el programa de control de la mente Proyecto Oncultra y la invasión de Bahía de Cochinos. Fue despedido por Kennedy por este último fracaso. Su hermano John Foster Dulles fue secretario de Estado del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower. Allen Dulles fue uno de los miembros de la Comisión Warren que investigó el asesinato de John F. Kennedy, la cual concluyó que Kennedy fue asesinado por Lee Harvey Oswald y que Oswald actuó completamente solo. También concluyó que Jack Ruby actuó solo cuando mató a Oswald 2 días después. Los hallazgos de la comisión han demostrado ser controvertidos y han sido cuestionados por estudios posteriores. El director de la CIA, McCone, fue cómplice de un encubrimiento benigno de la CIA al ocultar información a la Comisión Warren, según los hallazgos del informe de 2014. En 1967, la CIA lanzó su proyecto nacional de espionaje llamado Operación Chaos. Un objetivo fue la campaña del pueblo pobre, un esfuerzo nacional organizado por King y el SCLC para ocupar Washington, D.C.
Supervisó e interrumpió la campaña a nivel nacional, mientras usaba tácticas de desprestigio dirigidas localmente para socavar el apoyo a la marcha. El Partido Pantera Negra fue otra organización objetivo, para destruir el partido de adentro hacia afuera. En 1968, la CIA organiza una fuerza paramilitar considerada como la precursora de los tenebrosos Escuadrones de la Muerte. De 1971 a 1973, la Casa Blanca autoriza a la CIA a efectuar golpes de Estado en Bolivia, Chile y El Salvador. Es así como se crea la CIA, que es el primer organismo neoliberal de inteligencia, espionaje y control gubernamental internacional. La política estadounidense de contención a la URSS, doctrina Truman, cristalizó cuando los británicos informaron que ya no podrían seguir apoyando al gobierno de Grecia contra una poderosa insurgencia comunista. El 5 de junio de 1947, el secretario de Estado George Marshall, en un discurso en la Universidad de Harvard, anuncia el Plan de Reconstrucción de Europa, llamado Plan Marshall. El presidente Harry Truman firmó el Plan Marshall, y la ayuda se distribuyó a 16 naciones europeas, incluyendo Gran Bretaña, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania Occidental y Noruega. El Plan Marshall, también conocido como el Programa Europeo de Recuperación, fue un programa estadounidense que proporcionaba ayuda a Europa Occidental tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Fue promulgado en 1948 y proporcionó más de $15.000 millones para ayudar a financiar los esfuerzos de reconstrucción en el continente. La creación del secretario de Estado de los Estados Unidos, George C. Marshall, fue elaborado como un plan de 4 años para reconstruir ciudades, industrias e infraestructuras muy dañadas durante la guerra y para eliminar las barreras comerciales entre los vecinos europeos, así como fomentar el comercio entre esos países y los Estados Unidos. Muchas ciudades, incluyendo algunos de los principales centros industriales y culturales de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Bélgica, habían sido destruidas. Los informes presentados a Marshall sugirieron que algunas regiones del continente estaban al borde de la hambruna porque la producción agrícola y de otros alimentos se había visto interrumpida por los combates. Además, la infraestructura de transporte de la región había sufrido grandes daños durante los ataques aéreos, y las flotas navieras de muchos países se habían hundido. De hecho, la única potencia mundial no afectada estructuralmente por el conflicto había sido Estados Unidos. Además de la reorganización económica, uno de los objetivos declarados del Plan Marshall era detener la propagación del comunismo en Europa. Mientras que a Europa se les reactivaba económicamente con el Plan Marshall, también se ayudaba a Japón, y por el contrario a Argentina los banqueros le daban un tratamiento opuesto a este plan. 1948. La Comisión Económica para América Latina fue establecida por la Resolución 106 del Consejo Económico y Social de la ONU, del 25 de febrero de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. La lucha contra el subdesarrollo en América Latina se emprendió sobre la base de una perspectiva keynesiana. La Organización de los Estados Americanos es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental creada con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico favoreciendo el crecimiento sostenible en América. En México, se organizó una manifestación en protesta por la devaluación y el alza en el costo de la vida. El peso se devalúa de 8 a 12.50 por dólar. Se funda la Organización Europea para la Cooperación Económica, intento neoliberal, organismo internacional fundado por Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Noruega, Grecia, Suecia, Suiza, Turquía, Irlanda e Islandia, con el objetivo de administrar las ayudas del Plan Marshall. Su objetivo consistió en facilitar el comercio, conceder créditos y fomentar la liberalización del capital. Ludwig Erhard, un desconocido economista alemán, fue nombrado director del Consejo Económico de Visonia, en la Alemania de posguerra. Erhard llevaría a cabo una serie de profundas reformas económicas,
que propiciarían el hoy llamado milagro económico alemán, la extraordinaria recuperación económica que triplicó los ingresos per cápita de los alemanes del oeste, en apenas una década. El 20 de junio de 1948, en la Alemania occidental, Erhard dio el paso decisivo en las reformas, introdujo una nueva moneda, el Deutsche Mark, el marco alemán, para reemplazar el desacreditado Reichsmark. Una reforma monetaria unilateral emitiendo un nuevo marco revaluado, distinto del utilizado en la zona soviética. El 23 de junio de 1948, las autoridades soviéticas disponen el cierre de todos los accesos de comunicación, así como los suministros de gas y de electricidad de Berlín Occidental. El 25 de junio de 1948, en la zona bajo control soviético se prohíbe el uso de los nuevos marcos, lo que tiene como consecuencia la inmediata depreciación del marco oriental. El 26 de junio de 1948, las potencias occidentales respondieron al bloqueo con un puente aéreo para abastecer a Berlín Occidental. Se realizaron vuelos día y noche para transportar mercancías. A mediados de la década de 1950, Alemania Occidental se había levantado de las cenizas para convertirse en el motor económico de Europa Occidental. Gran Bretaña se movió en una dirección socialista después de la guerra y no suprimió el racionamiento hasta 1954. En 1950 las exportaciones de Europa desplazaron a las norteamericanas en gran número de mercados. 1949. Se funda la República Popular China proclamada por Mao Zedong, el presidente del Partido Comunista de China. La URSS realiza su primera prueba de explosión nuclear en Kazajistán. Nace la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también llamada Alianza del Atlántico Norte, es una alianza militar intergubernamental entre 30 países europeos y norteamericanos. La organización implementa el Tratado del Atlántico Norte que se firmó en 1949. La OTAN constituye un sistema de defensa colectiva, mediante el cual sus Estados miembros independientes acuerdan la defensa mutua en respuesta a un ataque externo. El Plan Marshall también se considera un catalizador clave para la formación de la OTAN. Los miembros convinieron en que su objetivo es mantener el gasto en defensa de al menos el 2% del PIB para 2024. El Consejo del Atlántico Norte es el principal órgano de decisión política de la OTAN. Fue establecido por el artículo 9 del Tratado del Atlántico Norte y está formado por delegaciones de todos los países miembros, con el secretario general de la OTAN a la cabeza. Sus vicepresidentes son Lord Carrington, Lord Gladwyn, Lord Pym, Lord Shawcross, el conde de Westborough, Lord Home, Edward de Atlantis LA, y William Rogers Bilderberg, exministro de Trabajo. Es así como se crea el primer ejército privado del mundo al servicio de las grandes potencias mundiales. 1950 a 1953. Inicia la Guerra de Corea, que fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea, donde se enfrentaron la República de Corea, apoyadas por las Fuerzas Armadas de varios países comandados por Estados Unidos, y la República Popular Democrática de Corea, apoyada por la República Popular China y la Unión Soviética. La guerra fue uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría, acabando con más de 3 millones de civiles. 1952. El primer paso en la creación de la Comunidad Europea fue la introducción de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Se fusionaron las industrias del carbón y del acero de Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo en un control central. Tenían la facultad de decidir los precios, la inversión, recaudar dinero y tomar decisiones por mayoría de votos. Fue introducida bajo el nombre de Planes Schuman.